Mi marido fingió tener cáncer y me pidió el divorcio. Destrozada acepté. Inmediatamente después, corrió feliz a registrar su matrimonio con su amante. Pero cuando mi abogado me informó que había heredado 100 millones de euros, la familia de mi exmarido me suplicó que volviera. Sonreí con desdén y dije una sola palabra: largo. Estaba sentada, paralizada, en el sofá de cuero color crema. Mis manos, entrelazadas con fuerza, descansaban sobre mis rodillas. Sobre la mesa de centro de nogal había un fajo de papeles blancos y delgados. Parecía inofensivo, pero las letras de tinta negra impresas en él tenían el peso de 1000 toneladas, oprimiendo el aire de nuestro espacioso salón hasta hacerlo sofocante. Frente a mí estaba Damián, el hombre con el que había compartido mi vida durante 5 años. Estaba algo más delgado, con ojeras oscuras, y su rostro, siempre impecablemente cuidado, ahora parecía demacrado y pálido, un aspecto perfecto para el papel que intentaba interpretar. Iría, dijo Damián con voz ronca, conteniendo una tos seca. Sé que esto es repentino, y créeme, no quería que las cosas terminaran así. Pero el médico dice que no me queda mucho tiempo. Empujó el fajo de papeles hacia mí. Cáncer de páncreas en fase terminal. Dicen que como mucho, 6 meses. Incliné la cabeza para que mi largo cabello ocultara mi rostro, para ocultar la sonrisa burlona que amenazaba con aparecer en mis labios. Este teatro era demasiado elaborado. Lentamente tomé el informe médico y pasé las páginas una por una. La firma del médico, el sello rojo del hospital, todo parecía auténtico. Damián había invertido un esfuerzo y un dinero considerables en esto, pero él no sabía que, justo la semana anterior, mi mejor amiga me había enviado una foto. Una foto de Damián abrazando por la cintura a una joven hermosa llamada Ainhoa en un resort de lujo en Marbella. Se veían radiantes, felices y llenos de vida. Especialmente Damián, cuya sonrisa era tan brillante que podría haber iluminado una esquina del cielo. No se parecía en nada a un enfermo terminal a punto de morir. ¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultaste? Levanté la vista, forzando una expresión de conmoción y dolor. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Había practicado esta expresión frente al espejo cientos de veces. Tenía que actuar a la perfección para que Damián no sospechara lo más mínimo. Damián se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Su mano estaba helada. No quería que te preocuparas. Mira, estos últimos meses he estado inventando viajes de negocios, pero en realidad iba a recibir tratamiento, sin éxito. No quiero ser una carga para ti y para nuestra familia. Iria, divorciémonos. La palabra divorcio, pronunciada con suavidad, fue como un cuchillo directo a mi corazón. No por el dolor, sino porque confirmaba todo lo que había sospechado. Quería su libertad, quería estar oficialmente con su amante y quería deshacerse de mí de la forma más pacífica posible para poder quedarse con esta casa, esta empresa, todos los bienes que habíamos construido juntos. O, mejor dicho, los bienes que en su mayoría me había dejado mi padre. No, no estoy de acuerdo, retiré mi mano, negando con la cabeza mientras las lágrimas caían sin control. Si estás enfermo, yo te cuidaré. Pase lo que pase, no te abandonaré. Hicimos nuestros votos. Damián suspiró, un suspiro lleno de agotamiento y falsa nobleza. Iria, no seas ingenua. No quiero pasar mis últimos días viéndote sufrir por mí. Quiero que encuentres a otro hombre, uno mejor, que pueda cuidar de ti. Considera esto lo último que hago por ti. Ya he preparado todos los papeles. Te dejaré esta casa, y te transferiré todas mis acciones de la empresa. No necesito nada. Sus palabras sonaban tan dulces, tan abnegadas, pero yo sabía perfectamente que nuestra empresa estaba ahogada en deudas después de un proyecto fallido dirigido por el propio Damián. Y esta casa estaba hipotecada al banco. Me estaba dejando un completo desastre, mientras él planeaba huir con el dinero de la caja B que había estado desviando en secreto durante mucho tiempo. Miré profundamente a los ojos de Damián, tratando de encontrar algún rastro del hombre que una vez amé. Pero todo lo que vi fue engaño, cálculo y una crueldad escalofriante. Mi padre me había advertido sobre Damián. Decía que un hombre de origen humilde con una ambición desmedida no se detendría ante nada para conseguir sus objetivos. En aquel entonces, yo era joven y creía en el amor. Discutí con mi padre, pensando que tenía prejuicios. Ahora, cada una de sus palabras resonaba en mí. Apoyé la cabeza en la mesa, mis hombros temblando. Mi llanto era ahogado y sonaba verdaderamente lastimero. Damián se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Tranquila, no llores más. Todo irá bien. Solo hago esto por tu bien. Dejé que me abrazara. En mi interior no había dolor, sino un vacío aterrador. El amor, la confianza. Todo se había hecho añicos.
Lo único que quedaba era un odio latente que ardía en silencio. De acuerdo, Damián. Si quieres actuar, actuaré contigo. Haré el papel de la esposa abandonada y digna de lástima. Y veremos quién es el que acaba llorando de verdad al final. Levanté el rostro. Mis ojos llenos de lágrimas lo miraron. Sí, si es lo que quieres, acepto. Damián se sobresaltó un poco. Probablemente no esperaba que yo accediera tan rápido. Pero entonces, un destello de alegría cruzó su rostro. Tan fugaz que si no hubieras estado prestando atención, te lo habrías perdido. Rápidamente lo ocultó con una expresión de dolor. Gracias, Iria. Gracias por entenderme, dijo, con la voz cargada de una gratitud fingida. Pero yo sabía que por dentro estaba celebrando haberse librado de mí tan fácilmente. El telón de su obra estaba a punto de caer, y yo estaba lista para mi propia función. El día que fuimos al juzgado para finalizar el divorcio, una lluvia torrencial cayó de repente sobre Madrid. Las pesadas gotas golpeaban el parabrisas del coche, creando un sonido melancólico y apremiante, igual que mi estado de ánimo turbulento. Damián estaba a mi lado, al volante, con una impaciencia apenas disimulada. Llevaba un traje impecable. Probablemente en cuanto saliera de aquí, iría directamente a otro lugar para empezar su nueva vida. Ya está hecho, dijo Damián, rompiendo el silencio en el coche. A partir de ahora, cuídate mucho. Si necesitas algo, llámame. Solo emití 1 milímetro de mi garganta, con la vista fija en la ventanilla. ¿Llamarte? ¿Para qué? ¿Para oírte hablar de tu nueva felicidad o para felicitarte a ti y a ella? Pensé para mis adentros, pero no lo dije. No quería malgastar ni una palabra más con este hombre. El coche se detuvo frente a la puerta de casa. Abrí la puerta y salí sin una palabra de despedida. Damián tampoco se demoró. Pisó el acelerador y el coche se perdió en la cortina de lluvia como si huyera de nuestros 5 años de pasado. Me quedé allí, dejando que la lluvia empapara mi pelo y mis hombros. No sentía frío, solo un vacío inmenso en mi corazón. Mi matrimonio había terminado oficialmente así. Entré en casa, me quité la ropa húmeda y me preparé una manzanilla caliente con miel. El calor de la taza se extendió por mi cuerpo, ayudándome a calmarme un poco. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde, pocos días antes, Damián se había sentado para darme la noticia que me destrozó. Todo en esta casa me resultaba familiar, pero ahora se sentía extrañamente ajeno. De repente mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero finalmente contesté. Dígame. Disculpe, ¿es usted la señora Iria, la exesposa del señor Damián Varela? Una voz masculina, grave y educada, sonó al otro lado de la línea. Mi corazón se encogió al oír las palabras exesposa. Sí, soy yo. ¿Quién es? Buenos días, señora Iria. Soy Laro Montes, el abogado de su padre, el señor Cayo Solana. Mi padre. Había fallecido hacía casi un año. ¿Por qué me llamaba su abogado ahora? Un extraño presentimiento me invadió. Sí, buenos días, señor Montes. ¿Ocurre algo? Señora, la llamo para informarle de un asunto importante. Según el testamento que dejó el señor Solana, hay una cláusula especial que se activa en el momento en que usted se divorcie oficialmente. Esta cláusula se refiere a un patrimonio heredado. Contuve la respiración. ¿Herencia? Antes de morir, mi padre me había dejado la empresa y algunos ahorros. Todo ello se había fusionado con los bienes comunes con Damián. ¿Acaso había algo más? El abogado Montes continuó. Su voz seguía siendo monótona, pero cada palabra que pronunciaba resonaba como un trueno en mis oídos. Señora, este patrimonio está valorado en 100 millones de euros, e incluye efectivo, acciones y varias propiedades inmobiliarias. Ha estado custodiado en un fondo fiduciario privado, y ahora la propiedad legal ha sido transferida completamente a usted. Casi se me cae la taza de las manos. 100 millones de euros. La cifra era demasiado grande, más allá de mi imaginación. Nunca pensé que mi padre fuera tan rico. Siempre había vivido de forma modesta, y me había enseñado a ser independiente, a no depender de la fortuna familiar. Abogado, ¿está diciendo la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no sabía nada de esto? Señora, fue el deseo del señor Solana. Quería asegurarse de que este patrimonio le perteneciera únicamente a usted, para protegerla de cualquier riesgo. En el testamento, especificó claramente que la cláusula solo se activaría cuando usted ya no estuviera en una relación matrimonial con el señor Damián Varela. Quizás él previó algunas cosas. Me derrumbé en el sofá, con la cabeza dándome vueltas. Ahora lo entendía todo. Mi padre, ese hombre siempre estricto pero que me amaba incondicionalmente, había visto la verdadera naturaleza de Damián desde el principio. No se opuso a mi matrimonio, pero en silencio me preparó una vía de escape.
Usó su propia manera de proteger a su ingenua hija. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor ni de teatro, sino de gratitud y arrepentimiento. Papá, estaba equivocada. Señora Iria, ¿se encuentra bien? La voz del abogado me devolvió a la realidad. Yo. Estoy bien. Gracias, abogado. Me sequé las lágrimas rápidamente. ¿Qué debo hacer ahora? Si no le importa, mañana podríamos reunirnos en mi despacho para discutir los detalles. Le enviaré la dirección. Sí, de acuerdo. Mañana estaré allí. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa, pero mis manos aún temblaban. La lluvia de fuera había cesado. Tras la tormenta, el cielo se despejó, y un tenue arco iris apareció en el horizonte. Miré por la ventana, respirando hondo. Todo había sucedido demasiado rápido, de forma demasiado inesperada. El dolor por mi matrimonio roto parecía haber sido eclipsado por otra emoción más intensa. Era una sensación de empoderamiento. Damián, pensabas que me habías empujado al abismo, pero no sabes que tu propia acción me ha abierto una puerta completamente nueva. Una puerta que conduce a la libertad, a la riqueza y, lo más importante, a la oportunidad de empezar mi plan de venganza. Tu obra ha terminado, Damián. Ahora es el momento de que comience mi función, y te prometo que será espectacular. A la mañana siguiente, elegí un traje de chaqueta azul marino, elegante y potente. Me maquillé ligeramente, lo justo para ocultar el cansancio de una noche de insomnio y resaltar la confianza que intentaba construir. Conduje hasta la dirección que me había enviado el abogado Montes. Era un prestigioso bufete de abogados en un gran edificio del barrio de Salamanca, con un aspecto muy profesional y reputado. Una joven secretaria me recibió en la puerta y me condujo al despacho del abogado. La habitación era espaciosa, decorada de forma sencilla pero lujosa, con una enorme estantería llena de gruesos tomos de derecho. El abogado Montes se levantó para saludarme. Era bastante joven, de unos 35 años, alto, de rostro firme, y con unos ojos brillantes que irradiaban inteligencia y agudeza. Llevaba un traje hecho a medida que le sentaba a la perfección, dándole un aspecto muy elegante. Este era el hombre en quien mi padre había confiado un secreto tan grande. Buenos días, señora Iria. Por favor, siéntese, dijo con la misma voz grave y cálida que había oído por teléfono. Buenos días, abogado Montes, respondí, sentándome en la silla frente a su escritorio. Después de que la secretaria nos sirviera el té, el abogado fue directo al grano. Deslizó hacia mí una gruesa carpeta. Señora, aquí están todos los documentos legales relacionados con el patrimonio que le dejó su padre. Puede revisarlos. Abrí la carpeta. Dentro había innumerables documentos. Extractos bancarios, certificados de acciones de grandes empresas, títulos de propiedad de inmuebles en ubicaciones privilegiadas. Todo estaba organizado de forma impecable y clara. La cifra de 100 millones ya no era un concepto abstracto. Se materializaba ante mis ojos con todo detalle. Mi padre, ¿desde cuándo preparó todo esto?, pregunté. Mi voz todavía temblaba de incredulidad. Señora, el señor Solana comenzó a establecer este fondo fiduciario un año después de que usted se casara, respondió el abogado. Dijo que respetaba su elección. Pero como padre, debía estar preparado para el peor de los escenarios. Nos contrató en secreto a mí y a mis socios para investigar al señor Damián Varela. El abogado sacó otra carpeta, más delgada, y la colocó sobre la de los bienes. Estos son los resultados de nuestra investigación durante los últimos 4 años. La abrí con manos temblorosas. Dentro había información detallada sobre Damián, que ni siquiera yo, su esposa, conocía. Negocios turbios, fondos de origen desconocido y, por supuesto, información sobre su amante, Ainhoa. Ainhoa era la hija de un socio de Damián. Era muy joven, recién graduada de la universidad. Llevaban juntos casi 2 años. El informe incluía fotos de ellos de viaje, de compras e incluso facturas de los caros regalos que Damián le había comprado con dinero de la empresa. Cuanto más leía, más apretaba los puños. Así que me habían estado engañando descaradamente durante tanto tiempo. Mientras yo estaba en casa preocupándome por el declive del negocio, mi marido usaba ese dinero para agasajar a su amante. El odio en mi interior volvió a encenderse con furia. Su padre era un hombre muy precavido, continuó el abogado. No solo creó este fondo, sino que también estableció múltiples cortafuegos legales a su alrededor. Esto aseguraba que el señor Varela o cualquier otra persona no pudiera tocar ni un céntimo de este patrimonio, incluso mientras fueran legalmente marido y mujer. El divorcio fue solo la llave final para abrir la puerta. Levanté la vista hacia el abogado. Hablaba de forma tranquila y profesional, pero en sus ojos vi empatía y respeto.
No era solo un abogado, sino el fiel colaborador de mi padre. Abogado Montes. Quiero preguntarle algo, dije con voz decidida. Con este dinero y con estas pruebas, ¿qué puedo hacer contra Damián Varela? El abogado me miró por un momento y luego asintió levemente, como si hubiera anticipado mi pregunta. Señora Iria, su padre le ha dejado un arma muy poderosa. La cuestión es cómo quiere usarla. Puede elegir olvidarlo todo, usar este dinero para empezar una nueva vida en otro lugar. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. O puede usarlo para reclamar justicia para usted misma. Si elige el segundo camino, yo y mis socios pondremos todos nuestros recursos para ayudarla. No necesité ni un segundo para pensarlo. Elijo el segundo camino. La traición de Damián no era solo mi dolor personal, también pisoteaba el amor y el sacrificio de mi padre. No podía permitir que el hombre que había engañado a mi familia viviera cómodamente y feliz a costa del sufrimiento de otros. Tenía que hacerle pagar por todo lo que había hecho. Quiero que lo pierda todo, dije, mi voz fría como el hielo. Su carrera, su reputación, e incluso a la mujer por la que me abandonó. Quiero que pruebe la sensación de ser arrojado al fondo de la sociedad, la misma sensación que él me provocó. El abogado asintió seriamente. Entendido. Entonces, comencemos a trazar el plan. Primero, necesitamos consolidar su poder. Asumirá oficialmente el control del fondo de inversión que su padre estableció, se llama Fundación de Inversión Solana. Luego, empezaremos por los eslabones más débiles del imperio del señor Varela. Comenzó a analizar la situación financiera de Damián, sus proyectos y sus relaciones con una claridad asombrosa. La profesionalidad e inteligencia del abogado me infundieron una confianza inmensa. Sabía que en el espinoso camino de la venganza que tenía por delante, no estaba sola. Tenía el respaldo de mi difunto padre y la ayuda de un abogado brillante. La reunión terminó después de casi 3 horas. Cuando salí del edificio, el brillante sol de Madrid me dio en la cara. Ya no era la Iria de ayer, la esposa sumisa y doliente. Ahora era la presidenta de la Fundación de Inversión Solana, con una fortuna colosal en mis manos y un sofisticado plan de venganza. Espérame, Damián. El juego acaba de empezar. Pocos días después de tomar el control de la Fundación Solana, lo primero que hice no fue lanzarme a grandes planes de negocio, sino volver a la antigua oficina, el lugar que Damián y yo habíamos construido juntos, para recoger mis cosas personales. Quería cerrar ese capítulo de forma definitiva. Cuando entré, el ambiente se volvió denso. Todas las miradas se clavaron en mí. Miradas de curiosidad, de lástima e incluso de regodeo. Seguramente ya se habían enterado de mi divorcio, y con la situación de deudas de la empresa, daban por hecho que yo era la perdedora, una mujer fracasada abandonada por su marido. Podía oír los susurros a mis espaldas. Mira qué patética está. Dicen que su marido la dejó por la hija de un pez gordo. Se lo merecía. Antes, como esposa del director, iba de diva. Ignoré a todo el mundo. Con la cabeza bien alta, caminé directamente hacia mi antiguo despacho. La habitación estaba igual, solo que en el escritorio, la foto de nuestra boda había sido reemplazada por un cactus, un cambio lleno de simbolismo. En silencio, empaqué mis pertenencias en una caja de cartón, algunos libros, unos cuantos recuerdos. Nada demasiado importante. Decidí que iba a deshacerme de todo lo que perteneciera al pasado. Mientras estaba recogiendo mis cosas, Elia, la joven asistente a la que yo misma había formado, entró. De toda la empresa, Elia era la única que me había tratado con sinceridad. Venía de una familia humilde, pero era muy trabajadora y honesta. Señora Iria, llamó en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho. No sabía que las cosas iban a terminar así. Le sonreí. No te preocupes, Elia. Son cosas de mayores. Gracias por toda tu ayuda durante este tiempo. Saqué de mi bolso una pequeña caja de terciopelo y se la di. Tengo un pequeño regalo para ti. Como agradecimiento. Elia abrió la caja con vacilación. Dentro había una elegante pluma Montblanc. Era el regalo que había planeado darle cuando la ascendieran. Pero ahora ya no era necesario. Oh, señora Iria, esto es muy caro. No puedo aceptarlo, dijo Elia agitando las manos. Cógela, insistí. Te la mereces. Sigue trabajando duro. Aunque yo ya no esté aquí, espero que tengas un futuro brillante. La abracé suavemente y, cogiendo mi caja, salí del despacho. Al pasar por los escritorios de mis antiguos compañeros, me detuve un momento. Los miré directamente, a aquellos que hacía un momento cotillaban sobre mí, y les dediqué una sonrisa brillante y enigmática que no pudieron entender. Adiós a todos, me voy. Me miraron atónitos, probablemente sin entender por qué una fracasada como yo podía estar tan tranquila y feliz. No dije nada más. Salí de la empresa con la cabeza alta,
dejando atrás sus miradas de sorpresa y confusión. Al salir de mi antiguo lugar de trabajo, no fui directamente a casa. Conduje hasta una lujosa urbanización nueva en La Moraleja, donde sabía que Damián y Ainhoa acababan de mudarse. Le había pedido al abogado Montes que investigara su dirección. La urbanización era famosa por su lujo, su seguridad y, por supuesto, sus precios astronómicos. Damián debió de usar una buena parte del dinero malversado de la empresa para comprar una casa aquí y complacer a su joven amante. Fui directamente a la oficina de ventas del proyecto. Un agente inmobiliario muy cortés me recibió. «Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero comprar un piso aquí», dije con firmeza. «Quiero el ático del edificio A, el que tiene vistas al campo de golf». El agente se quedó un poco perplejo. Ese ático era el más caro de toda la promoción. Valía varios millones de euros y llevaba tiempo en venta sin encontrar comprador. «Señora, ¿está segura? Es un piso muy grande y el precio...» «Lo sé. Quiero pagarlo al contado». En una sola vez dije, colocando mi tarjeta de crédito sin límite sobre la mesa. «Por favor, ayúdeme a tramitarlo lo más rápido posible». La mirada del agente cambió por completo. Se apresuró a invitarme a sentarme, me sirvió agua y llamó a alguien para que preparara el contrato. Todo el proceso fue increíblemente rápido. En una sola tarde me convertí en la propietaria del apartamento más lujoso de la urbanización. ¿Y lo más interesante? Mi ático estaba en la última planta del edificio A. El apartamento de Damián y Ainhoa estaba en la planta 15 de ese mismo edificio. Desde mi balcón, podía ver su nidito de amor con total claridad. Esa noche, después de recibir las llaves, me quedé en el ventoso balcón de mi nuevo apartamento con una copa de Rioja en la mano. A mis pies, la ciudad se iluminaba con un brillo espectacular. Podía ver la cálida luz que salía de las ventanas del apartamento de la planta 15. Seguramente en ese momento, Damián y Ainhoa estarían cenando, disfrutando de la felicidad que me habían robado. Tomé un sorbo de vino, su sabor ligeramente tánico se extendió por mi boca. «Damián, ¿te sorprenderá saber que la exesposa a la que acabas de abandonar es ahora tu vecina? Y no una vecina cualquiera, sino una de una clase completamente diferente. No haré nada escandaloso. Solo estaré aquí, justo encima de ti, como una presencia silenciosa, un recordatorio constante de lo que has hecho. Tu vida pacífica se ha acabado. Esto es solo el principio. La reina ha vuelto, y esta vez recuperaré todo lo que es mío». La Fundación de Inversión Solana se estableció oficialmente solo una semana después de recibir la herencia. Nuestra oficina estaba en la planta más alta de una torre financiera en el corazón de Madrid, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El nombre Solana no solo era el apellido de mi padre, sino que también evocaba la paz y la prosperidad del sol, un recordatorio del propósito de todo lo que estaba a punto de hacer. Mi primer objetivo no fue Damián, sino Bruno, mi antiguo jefe en el estudio de arquitectura donde trabajé antes de ayudar a Damián. Bruno era un hombre arrogante e incompetente, pero un maestro en adular a sus superiores y robar el crédito de los demás. Me había humillado en múltiples ocasiones frente a mis compañeros, criticando mis diseños por ser femeninos y faltos de visión, mientras que a mis espaldas presentaba mis ideas como suyas. La última vez que lo vi fue en una fiesta de la empresa. Estaba borracho e hizo comentarios insinuantes, sugiriendo que había conseguido mi puesto por mis contactos y no por mi talento. En ese momento, para no avergonzar a Damián, me marché en silencio. Pero nunca olvidé esa humillación. A través de la red del abogado Montes, supe que la empresa de Bruno estaba en apuros. Había pedido un gran préstamo para invertir en un proyecto inmobiliario que se había estancado por problemas legales, dejando a su compañía al borde de la quiebra. Era la oportunidad perfecta. Envié a gente de Solana para que se acercaran a Bruno como un inversor interesado en adquirir su empresa. Al principio, Bruno se mostró arrogante. Pidió un precio desorbitado, pensando que éramos unos ingenuos con mucho dinero. No regateé. Di instrucciones a mi representante para que aceptara su precio de inmediato, incluso ofreciendo un poco más, con una única condición. La firma del contrato debía celebrarse con gran pompa en un hotel de 5 estrellas, con la presencia de la prensa y sus socios más importantes. Bruno cayó en la trampa fácilmente. Su codicia y su vanidad nublaron su juicio. Pensó que era la oportunidad de conseguir dinero y, al mismo tiempo, recuperar su prestigio, demostrando lo valiosa que era su empresa. El día de la firma, Bruno apareció impecablemente vestido, radiante, saludando a todo el mundo y presumiendo de su acuerdo millonario. No tenía ni idea de que la verdadera dueña de la Fundación Solana era la antigua empleada a la que tanto había despreciado. Yo observaba todo desde una sala privada a través de una cámara. Cuando llegó el momento de la firma, mi representante subió al escenario y pronunció un discurso. «Damas y caballeros,
Antes de proceder a la firma, tengo el honor de presentar a la presidenta de la Fundación de Inversión Solana, la persona que ha tomado la decisión final en esta operación. Todas las miradas se dirigieron hacia el lateral del escenario. Salí con calma, luciendo un vestido de noche color borgoña y con el pelo recogido en un elegante moño. Cuando Bruno me vio, la sonrisa se congeló en su rostro. Balbuceó, sin poder articular palabra. «Hola, Bruno. ¿Cuánto tiempo sin vernos?», dije con calma, cogiendo la pluma de la mesa. «Parece que tu empresa sí que vale algo. Después de todo». Firmé el contrato con un trazo decidido. Luego tomé el micrófono. «Damas y caballeros», dije, mi voz resonando en la sala. «Soy Iria Solana, presidenta de la Fundación de Inversión Solana. Hoy declaro oficialmente que hemos completado la adquisición de la totalidad de la empresa del señor Bruno Salas». Sonaron aplausos. Bruno seguía de pie, petrificado. Me volví hacia él, sonreí y añadí: «Y como nueva propietaria de la empresa, mi primera decisión es despedir al director Bruno Salas. El motivo: incompetencia y falta de ética profesional. Tiene 30 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar las instalaciones. El equipo de seguridad le asistirá». La sala se quedó en silencio. El rostro de Bruno pasó de pálido a lívido, y luego a un rojo intenso de ira y vergüenza. Me señaló, intentando decir algo, pero 2 corpulentos guardias de seguridad se colocaron a su lado. «¿Cómo? ¿Cómo te atreves?» «Claro que me atrevo», le interrumpí. «Esto es por todas las humillaciones que me hiciste pasar. Recuérdalo bien, nunca subestimes a una mujer». Dicho esto, me di la vuelta y me marché, sin dignarme a mirar su patética figura. Los susurros, los comentarios y los flashes de las cámaras a mi espalda no me molestaron. Una sensación de satisfacción me invadió. Este era solo el primer disparo. Fue dulce y gratificante. Bruno era solo un peón en mi tablero de ajedrez. Y ahora, era el momento de apuntar a las piezas más importantes. No mucho después de mudarme al ático, me familiaricé rápidamente con la vida de la alta sociedad de la urbanización. La vida social de los residentes se coordinaba a través de un grupo de WhatsApp de la comunidad, donde la gente solía presumir de viajes de lujo, nuevas compras de marca o simplemente cotillar. Rara vez participaba, solo observaba en silencio. Hasta que una mañana soleada, decidí que era hora de saludar a mis vecinos. Tomé una foto de mi balcón con unas orquídeas en flor y la ciudad de fondo, y la publiqué en el grupo con un mensaje aparentemente inocente. «Buenos días a todos. Soy Iria, la nueva vecina del ático del edificio A. Es mi primera vez en una comunidad tan exclusiva, así que todavía estoy un poco perdida. Espero vuestros consejos». Inmediatamente, el chat se animó. Todos me dieron la bienvenida, maravillados con mi apartamento. Tal como esperaba, unos minutos después, Ainhoa, la nueva esposa de Damián, también comentó, con un tono algo condescendiente: «Bienvenida, nueva vecina. Nosotros vivimos en el piso 15. Si necesitas ayuda con algo, solo dilo». Sonreí. El pez había picado el anzuelo. Esperé un poco a que la conversación siguiera su curso y luego envié otro mensaje, como si acabara de acordarme de algo. «Ay, qué vergüenza. Aprovecho para preguntar, ¿alguien conoce al señor Varela del 1508? Es que el otro día, después de firmar el divorcio, me pidió algo de dinero suelto para pagar el parquímetro y acabo de acordarme. Le he escrito pero no me contesta. Si alguien lo ve, ¿podría recordárselo? Muchas gracias a todos». Un mensaje trivial, una cantidad insignificante de dinero. Pero en el contexto de que yo vivía en el ático, Damián era mi exmarido y la acción de pedir dinero prestado para el parquímetro y luego no devolverlo adquiría un significado completamente diferente. Pintaba la imagen de un hombre tan arruinado tras el divorcio que ni siquiera tenía para el aparcamiento y tenía que pedírselo a su exmujer. El chat, que antes bullía de actividad, se silenció de repente. Seguramente todos estaban haciendo capturas de pantalla y compartiéndolas. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era el número de Damián. «Dígame», contesté con dulzura. «Iria, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Damián al otro lado. «¿Qué estupideces estás diciendo en el chat de los vecinos? ¿Quieres dejarme en ridículo?» «Uy, ¿qué cosas dices?», fingí inocencia. «Solo preguntaba por lo del parquímetro. Si pides prestado, devuelves. No hay nada de qué avergonzarse. ¿O es que lo has olvidado?». La memoria de los enfermos a veces falla, ¿no? Enfaticé deliberadamente las palabras «los enfermos». Damián se quedó sin palabras. No podía admitir que no estaba enfermo, ni negar que me había pedido dinero, porque eso lo haría parecer aún más patético. «Tú eres increíble, Sisio. No juegues conmigo. Nunca me atrevería. Eres un enfermo terminal. Debo mostrarte respeto», dije con sarcasmo.
Bueno, si no es nada más, cuelgo. Tengo una reunión en la fundación. Adiós. Colgué sin darle la oportunidad de decir nada más. Había ganado el primer asalto de esta guerra psicológica con facilidad. Sabía que, a partir de ahora, cada paso de Damián y Ainhoa en esta comunidad sería examinado y comentado. La felicidad que intentaban proyectar se convertiría en el hazmerreír de sus ricos vecinos. Esa tarde, tenía una reunión con el abogado Montes en las oficinas de Solana. Me trajo información mucho más importante. Hemos auditado los libros de tu antigua empresa, dijo Laro, colocando un grueso dossier sobre la mesa. Tal como sospechábamos, Damián Varela malversó una suma muy importante. La cifra exacta, según estimaciones preliminares, es de casi 8 millones de euros. Aunque estaba preparada mentalmente, sentí una punzada en el pecho. 8 millones. Era el sudor y el esfuerzo mío, de mi padre y de los empleados que una vez confiaron en él. El flujo de dinero es muy sofisticado. A través de varias empresas fantasma, continuó Laro, pero hemos rastreado el destino final. Una parte, casi 2 millones, fue transferida a la cuenta de una empresa llamada Promociones Mirasierra S.L. Y el propietario de esa empresa es el señor Urquijo, el padre de Ainhoa. Así que estaba claro. No era solo una infidelidad, era una conspiración calculada entre Damián y la familia de su amante para robar mis bienes. La ira volvió a hervir en mi interior. ¿Podemos demandarlo ahora mismo?, pregunté. Podríamos, respondió Laro. Con estas pruebas, seguro que acabaría en la cárcel. Pero, ¿quieres que todo termine tan sencillamente? ¿O quieres recuperar todo lo que te pertenece? ¿Con intereses? Miré a Laro a los ojos. Entendí lo que quería decir. Enviar a Damián a la cárcel ahora era demasiado fácil. No calmaría el odio que sentía. Quería verlo arruinado. Sin un céntimo. Suplicando mi perdón en la desesperación. Entendido, dije. De momento guardaremos estas pruebas. Serán mías en la manga. Por ahora, centrémonos en el siguiente plan. He oído que el grupo Larrabeiti, la empresa de su familia, está intentando conseguir un gran proyecto del gobierno. Laro asintió, con una sonrisa de complicidad en su rostro. El proyecto de viviendas de protección oficial de la zona este de la ciudad. Un pastel muy grande. Y sé que no les vas a dejar comérselo tan fácilmente. La verdadera batalla acababa de empezar. El proyecto de viviendas públicas al que aspiraba el grupo Larrabeiti no era solo una obra de construcción. Era un proyecto clave para la ciudad con un gran significado político y social, destinado a proporcionar viviendas asequibles para trabajadores. Cualquier grupo que ganara la licitación no solo obtendría enormes beneficios, sino también un prestigio y unas relaciones invaluables con la administración. Para el grupo Larrabeiti, que buscaba expandir su poder, era un bocado irresistible. Y para mí, era el campo de batalla perfecto para asestar un golpe mortal a la familia de Damián. Para competir en una licitación de tal envergadura, la Fundación Solana necesitaba una constructora con capacidad y reputación. La empresa de Bruno que acababa de adquirir era demasiado pequeña, pero ya tenía otro objetivo en mente. Constructora del Este, una empresa de renombre que atravesaba dificultades financieras. Rápidamente, usé el poder financiero de Solana para adquirir una participación mayoritaria, tomar el control y colocar a mi gente en la junta directiva. Todo se hizo de forma silenciosa y rápida. Ahora, tenía en mis manos una espada afilada. El siguiente paso era conocer al enemigo. Necesitaba obtener información interna del grupo Larrabeiti, especialmente la oferta detallada que presentarían al comité del proyecto. Esto era casi imposible, pero yo tenía una vía que nadie esperaba. Llamé a Elia, mi antigua asistente. Seguía en contacto con ella. Sabía que Elia tenía un primo, Joel, que trabajaba en el departamento de planificación del grupo Larrabeiti. Joel era un buen tipo, pero adicto al juego y con una deuda considerable. Me reuní con Elia en una cafetería tranquila. No fui directa al grano. Le pregunté por su vida, por su trabajo. Luego, mencioné sutilmente a Joel. He oído que tu primo Joel está pasando por un mal momento. ¿Es verdad? Elia se sobresaltó. Su rostro cambió. Sí. ¿Cómo lo sabe? Me lo han contado por casualidad, dije, colocando un sobre grueso sobre la mesa. Aquí hay 50.000 eurosos. Dáselos para que pague sus deudas. Considéralo una ayuda de mi parte. Elia, horrorizada, lo rechazó. No, de ninguna manera. Es demasiado dinero, no podemos aceptarlo. No te preocupes, le tomé la mano. Te veo como a una hermana. Ayudarte es lo correcto. Solo te pido un pequeño favor. Sé que Joel trabaja en el grupo Larrabeiti, y estoy muy interesada en el proyecto de viviendas que están preparando. ¿Podrías pedirle que me ayude a conseguir algo de información sobre sus planes? Solo lo básico.
Hablé con suavidad, pero Elia era lo suficientemente inteligente como para entender lo que quería. Me miró con una expresión compleja. Sabía que era algo incorrecto, que podría meter a su primo en problemas, pero el dinero que tenía delante era una tentación demasiado grande, la salvación para su hermano. Señora Iria, esto. No te preocupes, no le pasará nada, la tranquilicé. Todo se hará con la máxima discreción. Cuando todo termine, le conseguiré un trabajo mejor en mi empresa, con un sueldo mucho mayor. Piénsalo. Dejé el sobre en la mesa y me fui. Sabía que Elia aceptaría. La lealtad humana tiene sus límites, especialmente cuando se está acorralado por las deudas. Tal como esperaba, 2 días después, Elia me llamó. Había convencido a su primo. Una noche, Zoel copió en secreto todo el expediente de la licitación del grupo Larrabeiti en un USB, y me lo entregó. Contenía todo: los planos detallados, el presupuesto de materiales y, lo más importante, el precio final de la oferta. Con el USB en la mano, supe que tenía la victoria asegurada. Mi equipo y yo trabajamos toda la noche analizando los documentos de nuestro competidor. Habían presentado un precio muy competitivo, pero descubrí un punto débil fatal. Para reducir costes, planeaban usar materiales de construcción de calidad inferior a la estándar, de proveedores desconocidos. Era un fraude peligroso, especialmente para un proyecto de viviendas para gente humilde. Sonreí. Damián y su familia eran capaces de arriesgar la seguridad de las personas por dinero. No solo quería ganar el proyecto, quería desenmascarar su hipocresía y su codicia ante todo el mundo. Basándome en la información, instruí a mi equipo para que preparara una nueva oferta. Propusimos un precio ligeramente inferior al del grupo Larrabeiti, pero nos comprometimos a usar materiales de primera calidad que cumplían con los estándares internacionales. Al mismo tiempo, le pedí al abogado Montes que preparara un dossier detallado exponiendo el plan del grupo Larrabeiti de usar materiales de baja calidad, con pruebas sobre el origen turbio de sus proveedores. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar al día de la apertura de ofertas para ver cómo se retorcía la presa. Unas semanas antes de la apertura oficial de la licitación, la Asociación de Constructores celebró su gala anual en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Era un evento que reunía a los grandes nombres del sector. Un lugar para hacer contactos y también para exhibir estatus. Sabía que la familia de Damián y el grupo Larrabeiti no podían faltar, y decidí que sería el escenario perfecto para mi regreso. Hacía mucho que no aparecía en público como empresaria. La gente todavía me conocía como Iria, la sumisa esposa de Damián Varela. Esa noche, elegí un vestido de gala verde esmeralda, un diseño sencillo que realzaba mi figura con elegancia. Llevaba el pelo en suaves ondas y un maquillaje natural que destacaba unos labios rojos y poderosos. No fui sola. A mi lado caminaba el abogado Montes, impecable en un esmoquín negro. Su presencia era la de un socio, pero también una afirmación silenciosa de mi nueva posición. Cuando entramos en el salón, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. La música pareció detenerse por un instante, y comenzaron los susurros. Estaban sorprendidos, no solo por mi presencia, sino por mi aura completamente diferente. Ya no era la mujer de mirada triste y resignada. Ahora, mi mirada era aguda y segura. Cada paso que daba irradiaba el aplomo de alguien que tiene el control. Y entonces los vi. Damián y Ainhoa estaban hablando con unos socios. Ainhoa llevaba un vestido rosa recargado, intentando parecer una anfitriona, pero su aire inexperto y su ostentación la delataban. Damián parecía engreído, con una copa en la mano, riendo y hablando sin parar. Disfrutaba de su nuevo estatus. Cuando Damián se giró y me vio, la sonrisa se borró de su rostro. La copa casi se le cae de la mano. Ainhoa siguió su mirada. Cuando me reconoció, su hermoso rostro cambió de la sorpresa a los celos y la desconfianza. Sonreí, levanté mi copa para saludarlos desde lejos, y, junto al abogado Montes, caminé tranquilamente hacia ellos. Cuanto más me acercaba, más evidente era el desconcierto en el rostro de Damián. «Iria, ¿qué haces aquí?», balbuceó. «¿Por qué no iba a estar aquí?», repliqué con calma. «Es una gala del sector de la construcción». «Ah, se me olvidaba presentarme». Me volví hacia los socios que estaban con Damián, con un tono de voz lo suficientemente alto para que los de alrededor pudieran oír. «Soy Iria Solana, presidenta de la Fundación de Inversión Solana. Recientemente, hemos adquirido una participación mayoritaria en Constructora del Este. Es un placer conocerlos». Se hizo un silencio. El nombre Constructora del Este no era desconocido. Que un misterioso fondo de inversión la hubiera comprado era el tema de conversación de las últimas semanas. Nadie se imaginaba que yo estuviera detrás. Damián me miró con incredulidad. «¿Fundación de inversión? Presidenta, ¿de dónde has sacado el dinero?». Se dio cuenta de su indiscreción
Y se calló. Eso no es algo que deba preocuparte, respondí, sin borrar la sonrisa. En cambio, deberías preocuparte por el grupo Larrabeiti. He oído que estáis muy interesados en el proyecto de viviendas públicas. ¡Qué coincidencia! A Constructora del Este también nos interesa mucho. Espero que tengamos una competencia justa. Ainhoa, que había permanecido en silencio, intervino de repente con voz agria. Justa, ¿qué sabrás tú de construcción para competir? No eres más que una mujer que usa el dinero de los hombres para darse aires. Me volví hacia Ainhoa, mi mirada se endureció. Querida, cuando yo construía una empresa desde cero con mi exmarido, tú probablemente todavía estabas en el instituto. Es mejor que no te metas en asuntos de adultos. Además, en un lugar tan elegante como este, deberías cuidar tus modales. No sea que la gente piense que en tu casa no te enseñaron educación. Mis palabras fueron como una bofetada invisible. Su rostro se enrojeció de ira y vergüenza. ¿Tú? ¿Te atreves a llamarme maleducada? Yo no he dicho eso. ¿Te has dado por aludida? Me encogí de hombros. Ainhoa perdió el control. Levantó la mano, pero Damián la detuvo. Ainhoa, basta ya. Le espetó en voz baja, pálido de vergüenza. El enfrentamiento había atraído demasiada atención. Un miembro de la organización se acercó, incómodo. Señora Varela, ¿ocurre algo? Si no se encuentra bien, podemos. Ainhoa se soltó de Damián. Me fulminó con la mirada y gritó. Aparta. Se dio la vuelta y se marchó furiosa. Damián se disculpó torpemente con todos y corrió tras ella. La escena terminó rápidamente. Yo me quedé allí, bebiendo mi vino con calma. La gente a mi alrededor me miraba de forma diferente, con una mezcla de curiosidad y respeto. Habían entendido que la Iria de hoy ya no era una mujer fácil de intimidar. Había declarado la guerra oficialmente, y esta batalla la iba a ganar. Después de la gala, el nombre de Iria Solana y la Fundación de Inversión Solana se convirtieron en el tema de conversación del mundo empresarial de Madrid. Damián y el grupo Larrabeiti debían de estar intranquilos. Sin embargo, sabía que una mejor oferta no era suficiente para garantizar la victoria. El grupo Larrabeiti llevaba años en el sector y sus conexiones no podían subestimarse. Seguro que tenían otros ases en la manga. Tenemos su expediente de licitación, pero algo no me cuadra, le dije a Laro en una reunión. La actitud de Damián en la fiesta, después del shock inicial, seguía siendo bastante segura. ¿Cree que puede ganar? Laro asintió, pensativo. Yo también lo creo. Presentar una oferta con irregularidades en los materiales con tanta confianza significa que creen que alguien hará la vista gorda. Es muy probable que hayan movido hilos por detrás. Nuestro objetivo de investigación se definió rápidamente. El director Casares, jefe de la Oficina de Proyectos de Construcción de la ciudad, la persona con la decisión final. El señor Casares tenía fama de ser discreto, pero tenía un punto débil. Su hijo, que estudiaba en Estados Unidos, con unos costes que superaban con creces su sueldo de funcionario. El equipo de Laro fue muy eficiente. En una semana, descubrieron un flujo de dinero sospechoso. Una gran suma había sido transferida desde una empresa fantasma del grupo Larrabeiti a la cuenta de un pariente lejano de la esposa del director Casares. Días después, ese dinero se envió a Estados Unidos para su hijo como una beca al talento de una fundación educativa desconocida. El rastro era enrevesado, pero no para nuestros expertos financieros. Y hay más, dijo Laro, pasando a otra página. Hemos investigado la empresa de ingeniería que preparó la propuesta técnica para el grupo Larrabeiti. Es Diseños Atlas, y su director, el señor Ibáñez, es el tío materno de Ainhoa. Sonreí con ironía. Una red de intereses perfecta. La familia de la futura esposa unida para saquear las arcas públicas. Damián lo había planeado todo, pero no contaba con que yo aparecería para desbaratarlo. Reúne todas las pruebas, le dije a Laro. Extractos de cuentas, fotos de Damián reuniéndose en privado con el director Casares en un restaurante discreto, declaraciones de empleados descontentos de Diseños Atlas. Necesitamos un caso irrefutable. Mientras Laro se centraba en las pruebas de soborno, yo presionaba al grupo Larrabeiti desde otro frente, los proveedores de materiales. Con el poder financiero de Solana y la creciente reputación de Constructora del Este, me reuní en privado con los principales proveedores de cemento y acero que trabajaban con el grupo Larrabeiti. No necesité decir mucho. Les ofrecí contratos exclusivos a largo plazo con mejores precios y una sutil advertencia sobre el riesgo de asociarse con un grupo bajo sospecha de prácticas ilegales. Los empresarios son muy astutos. Entendieron que el barco del grupo Larrabeiti se estaba hundiendo y buscaron un salvavidas más seguro. En poco tiempo, varios proveedores importantes anunciaron el cese de su colaboración con el grupo Larrabeiti, alegando diversas razones. Su cadena de suministro se rompió, sus obras en curso se paralizaron
y sus acciones empezaron a caer en picado. La familia de Damián entró en una crisis real, y esto era solo el preludio de la sinfonía de venganza que les había compuesto. El día de la apertura de la licitación se acercaba, y sería el día en que cayera el último telón. El día de la apertura de la licitación se celebró en un ambiente solemne pero tenso en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid. Todas las partes interesadas estaban presentes, representantes de las constructoras, el comité del proyecto y numerosos periodistas. El abogado Montes y yo nos sentamos en la primera fila. Enfrente, no muy lejos, estaban Damián y su padre, Silvestre Larrabeiti, presidente del grupo Larrabeiti. El señor Larrabeiti era un hombre de unos 50 años, de rostro severo pero con una mirada fría y calculadora. Cuando se anunciaron los resultados, la sala estalló. Constructora del Este, con el respaldo de la Fundación Solana, había ganado oficialmente la licitación. Pero eso no fue todo. Inmediatamente después, un representante de la Inspección General subió al estrado. Anunció que, durante la revisión de los expedientes, habían descubierto graves irregularidades en la propuesta del grupo Larrabeiti. No solo pretendían usar materiales de calidad inferior, sino que también había indicios de colusión y soborno a un funcionario público. Todo el caso, incluidas las pruebas que Laro había proporcionado en secreto, sería remitido a la policía para una investigación completa. Fue un shock total. Los flashes de las cámaras estallaron, todos apuntando a Silvestre Larrabeiti y a su hijo. Sus rostros, ya decepcionados, se volvieron blancos de pánico. El señor Larrabeiti casi se cae y tuvo que apoyarse en su silla. Damián me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre, llenos de odio e incredulidad. Le devolví la mirada con calma y asentí levemente, como un adiós final. La rueda de prensa posterior fue un éxito rotundo para nosotros. Nos comprometimos a ejecutar el proyecto con la máxima calidad, proporcionando hogares seguros y dignos. Mi imagen y la de Solana llenaron los titulares con elogios, en total contraste con el escándalo del grupo Larrabeiti. Esa tarde, mientras estaba en mi despacho, Damián irrumpió. No entró por la puerta principal, sino por la salida de emergencia, evitando a todos. Su rostro ya no tenía el aspecto pulcro de siempre. Estaba demacrado y descompuesto. «Iria, has sido tú, ¿verdad?», gritó golpeando mi escritorio. «No sé de qué hablas», respondí con calma, reclinándome en mi silla. «El grupo Larrabeiti hace negocios sucios y lo pillan. ¿Qué tengo que ver yo?» «No finjas», gritó Damián con los ojos desorbitados. «La filtración de la oferta, los proveedores cancelando los contratos, y lo del soborno. Si no has sido tú, ¿quién? ¿Tanto me odias? ¿Odiarte?», sonreí con desdén. «Te sobreestimas, Damián. No mereces tanto. Simplemente estoy recuperando lo que es mío y dándoles una lección a unos estafadores». Damián se quedó sin aliento. Rodeó la mesa, mirándome como si quisiera devorarme. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que el dinero lo es todo? Déjame decirte algo. Tu familia tampoco es tan santa. No olvides el caso de revelación de secretos comerciales de hace 10 años. Tu padre también cayó en desgracia por eso». Al decir eso, ambos nos quedamos helados. Pareció darse cuenta de su error y se calló, pero ya era tarde. El caso de hace 10 años. Recordaba vagamente que la empresa de mi padre sufrió un gran revés. Casi quebró. Mi padre dijo que un socio lo había traicionado, revelando una patente importante, pero nunca dio detalles, ni dijo quién era ese socio. Yo no pregunté para no reabrir la herida. «¿Qué tiene que ver ese caso con tu familia?», pregunté. Mi voz empezaba a temblar. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Damián me miró con un destello de triunfo malicioso. Había encontrado mi punto débil. «¿Quieres saberlo? Pues pregúntaselo a tu padre en su tumba. O investiga quién fue el que le apuñaló por la espalda entonces». Dicho esto, soltó una carcajada demencial y se fue, dejándome sola en la enorme oficina con una pregunta y una terrible sospecha sembrada en mi corazón. El caso de hace 10 años, mi padre y la familia Larrabeiti. ¿Qué conexión había entre ellos? Las palabras de Damián se clavaron en mi mente como una aguja envenenada. Tan pronto como se fue, llamé al abogado Montes. Le pedí que usara todos sus recursos para reinvestigar el caso de revelación de secretos comerciales de la empresa de mi padre de hacía 10 años, centrándose especialmente en cualquier conexión con el grupo Larrabeiti de Silvestre Larrabeiti. Mi corazón ardía. Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir un secreto terrible, una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras esperaba los resultados del aro, no me quedé de brazos cruzados. La guerra contra los Larrabeiti debía continuar. Destruir su negocio era solo una parte. Quería atacar lo que más valoraban, el honor y el orgullo de su linaje.
Investigué a la familia Larrabeiti. Eran una familia de larga tradición, muy apegada a sus raíces y al legado de sus antepasados. Su mayor orgullo era una finca en Castilla-La Mancha, con una capilla familiar, construida en un terreno con un feng shui excelente. Cada año, en festividades importantes, todo el clan Larrabeiti se reunía allí. Para la madre de Damián, una mujer que siempre se enorgullecía de su ascendencia, ese lugar era más sagrado que su propia vida. Un plan audaz y cruel se formó en mi mente. Inmediatamente, envié a gente de Solana a comprar todas las tierras agrícolas que rodeaban la finca de los Larrabeiti. Con nuestro poder financiero, la operación fue un visto y no visto. Los agricultores, deseosos de vender a buen precio, firmaron sin dudarlo ante una oferta tan generosa. En una semana, todas las tierras que rodeaban la capilla de los Larrabeiti eran mías. El siguiente paso fue algo que nadie esperaba. A través de los canales oficiales, hice una solicitud para donar todas las tierras recién adquiridas al ayuntamiento con una propuesta específica: construir una planta de tratamiento y transferencia de residuos para toda la comarca. Mis argumentos eran impecables. La zona estaba creciendo, la cantidad de residuos aumentaba, y se necesitaba un lugar centralizado para gestionarlos y proteger el medio ambiente. La ubicación era ideal, lejos de las zonas residenciales y con buen acceso. La noticia se difundió. El ayuntamiento aplaudió mi acto de civismo. Los residentes locales se alegraron de que por fin se solucionara el problema de la basura. Solo una familia estaba en ascuas: los Larrabeiti. No podían creer que su sagrado lugar de culto ancestral estuviera a punto de ser rodeado por una montaña de basura. El hedor, las moscas, los camiones entrando y saliendo día y noche. El feng shui arruinado, el honor familiar pisoteado. Era una humillación insoportable. Tal como esperaba, la primera en estallar fue la madre de Damián. Vino directamente a mi edificio para montar un escándalo. La seguridad le impidió subir a mi ático, así que se quedó en el vestíbulo, gritando e insultando. La observé tranquilamente desde las cámaras de seguridad. Finalmente, le di permiso para subir. La señora Adela Larrabeiti irrumpió en mi apartamento como un huracán. Su habitual aspecto distinguido había desaparecido, reemplazado por un rostro furioso y enrojecido. «Zorra, ¿cómo te atreves a hacer algo tan ruin?», siseó, señalándome. Con calma, serví una taza de té y se la ofrecí. «Señora, por favor, hablemos con calma. Si grita, los vecinos van a pensar mal». «Me da igual». Apartó la taza de un manotazo, que se hizo añicos en el suelo. «Tienes que detener ese proyecto asqueroso ahora mismo. Te daré el dinero que quieras, pero retira la donación de las tierras». Sonreí levemente. «¿Qué cosas dice, señora? Solo estoy haciendo algo bueno por la comunidad. ¿O es que a la familia Larrabeiti no le gusta ver la ciudad más limpia?» «Tú», la señora Adela temblaba de ira. «Haces esto para vengarte de Damián, de toda esta familia. Eres una mujer retorcida y malvada. Déjame decirte algo, no podrás con nosotros. Hace 10 años, tu padre se enfrentó a nosotros y mira cómo acabó. ¿No te acuerdas? No cometas su mismo error». Un brillo apareció en mis ojos. Había estado esperando esa frase. «Ah, así que fue eso. Así que hace 10 años fueron ustedes, los Larrabeiti, quienes arruinaron a mi padre». La señora Adela se quedó helada, dándose cuenta de su desliz, pero su arrogancia le impidió retroceder. «¿Y qué? Fue porque era un estúpido, no conocía sus límites. Y tú eres igual». «Gracias por la información», dije, levantando mi teléfono, que estaba grabando. Toda nuestra conversación, incluidas sus amenazas y su confesión, ha quedado grabada. Creo que a la policía le interesará mucho esta cinta. El rostro de la señora Adela se volvió blanco como el papel. Miró fijamente el teléfono, balbuceando. «Ahora, por favor, váyase». «No la acompaño», dije con voz gélida. «Y dígale a Damián que si quiere solucionar esto, que venga a verme con una actitud más sincera. Que no envíe a su madre a hacer el ridículo». La señora Adela salió tambaleándose, completamente derrotada. La observé irse con una sonrisa fría en los labios. ¿Les habría gustado este regalo sorpresa a los Larrabeiti? El escándalo de la ex-suegra acosando a su ex-nuera se convirtió en la comidilla de la ciudad. La grabación de audio, que accidentalmente se filtró, donde la señora Adela no solo me amenazaba, sino que admitía la implicación de su familia en la caída de mi padre hace 10 años, causó un terremoto. La reputación del grupo Larrabeiti, ya por los suelos tras el escándalo de la licitación, quedó completamente destruida. Los socios que quedaban se apresuraron a cortar lazos. La familia Larrabeiti quedó totalmente aislada. En esas circunstancias, Damián no tuvo más remedio que cambiar de táctica.
Sabía que la agresión y las amenazas no funcionaban conmigo. Decidió volver al papel que mejor interpretaba. El de víctima. Me citó en una tetería tranquila en una callejuela. Acepté. Quería ver qué nuevo truco se sacaba de la manga. Damián llegó con un aspecto lamentable, sin afeitar, con la ropa arrugada y profundas ojeras. Parecía 10 años más viejo. En cuanto me vio, en lugar de sentarse, se arrodilló en el suelo. «Iria, te lo suplico», dijo con voz quebrada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Sé que me equivoqué. Todo es culpa mía. Soy un desgraciado, un cabrón. El dinero y esa mujer me cegaron. Por favor, perdóname, perdona a mi familia. Pégame, grítame, haz lo que quieras, pero no la tomes con mis padres. Son mayores, no soportarán este golpe». Hablaba mientras golpeaba su cabeza contra el suelo. Era una actuación magistral, muy convincente. Si fuera la Iria de hace un año, quizás me habría ablandado. Pero ahora, mi corazón era de piedra. Me senté allí, disfrutando tranquilamente de mi té, observando su teatro. «Levántate», dije, sin emoción. «El suelo está sucio». Al ver que no reaccionaba, Damián levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Iria, sé que todavía sientes algo por mí, ¿verdad? Tuvimos 5 años felices. Yo. Me divorciaré de Ainhoa. Volveré contigo. Empezaremos de nuevo. Y en cuanto al grupo Larrabeiti, le diré a mi padre que te lo venda todo al precio más bajo, como disculpa. Solo retira el proyecto de la planta de residuos y dile a la policía que todo fue un malentendido. ¿De acuerdo?» Me eché a reír, una risa fría. «Damián, ¿me tomas por tonta? ¿Venderme una empresa ahogada en deudas y escándalos legales para que yo resuelva vuestros problemas? Eres un calculador de primera. Tus súplicas son tan falsas como tus cálculos». El rostro de Damián cambió. Sabía que lo había calado. Su expresión de víctima desapareció, reemplazada por una ira mal disimulada. Se levantó de un salto. «Iria, no te pases. ¿Que yo me paso? ¿O es que vosotros nunca habéis sabido lo que es el respeto?», repliqué. En ese momento, la puerta de la sala de té se abrió. El abogado Montes entró. Había estado esperando fuera, según mi plan. Se acercó, puso una mano protectora en mi hombro y miró a Damián con frialdad. «Señor Varela, parece que la conversación no va bien. Si tiene intención de amenazar a mi clienta, llamaremos a la policía inmediatamente». Damián miró a Laro y, de repente, palideció, con los ojos desorbitados por el pánico. Tartamudeó, señalándolo. Tú eres el abogado de pacotilla que representó a la familia de Iria en el juicio de hace 10 años. Tanto Laro como yo nos quedamos atónitos. Me volví hacia Laro, con una sensación de caos en mi interior. El abogado de mi padre en aquel juicio. ¿Era Laro? Porque nunca me lo había dicho. Damián soltó una carcajada demencial. «Ja, ja, qué bueno. Así que estabais compinchados desde el principio para engañarme. Qué lista eres, Iria. Hasta has recuperado a tu antiguo novio para vengarte de tu exmarido. ¡Vaya teatro! ¿Qué estupideces dices?», gritó Laro. Pero ya era tarde. Las palabras de Damián fueron como un martillazo en mi cabeza. Todo se estaba volviendo más complicado de lo que pensaba. Laro, la persona en la que más confiaba, el leal socio de mi padre. ¿Quién era realmente en esta historia del pasado? ¿Y por qué me lo había ocultado? 1000 preguntas surgieron en mi mente, sin respuesta. Después de que Damián se marchara con su sonrisa malévola, el ambiente en la tetería se volvió pesado. Me giré para mirar a Laro directamente. Por primera vez desde que trabajábamos juntos, lo miré con recelo. La confianza absoluta que tenía en él se había resquebrajado. «Laro», dije, intentando mantener la calma. «¿Es verdad lo que ha dicho Damián? ¿Fuiste tú el abogado de mi padre hace 10 años?» Laro no evitó mi mirada. Asintió, con una expresión de incomodidad y remordimiento. «Sí, señora. En aquel entonces yo era un recién licenciado, sin experiencia. Hice todo lo que pude, pero... ¿Por qué no me lo dijiste?», le interrumpí, mi voz subiendo de tono. «¿Por qué me ocultaste algo tan importante? ¿O es que tú también tienes algo que esconder en todo esto?». «No es así», se apresuró a explicar Laro. «No se lo dije porque no quería reabrir una herida. Ese caso fue un gran fracaso en mi carrera y mi mayor remordimiento, por no haber podido ayudar al señor Solana. Cuando él volvió a buscarme para gestionar el fondo fiduciario, me pidió que no mencionara el pasado. Dijo que no quería que eso la afectara a usted». Su explicación parecía lógica, pero la duda ya había echado raíces en mi corazón. «Damián te llamó mi antiguo novio. Aunque sé que solo era para provocar, me hizo sentir incómoda. Necesitaba descubrir la verdad por mí misma. «Te creeré», por ahora dije, levantándome. «Pero a partir de hoy,
Quiero que me informes de todo, sin ocultarme absolutamente nada. Salí de la tetería con el corazón encogido. Me sentía sola de nuevo en este camino. Ya no podía confiar plenamente en nadie. Las palabras de Damián y su madre resonaban en mi cabeza. El mismo error de tu padre. Tenía que descubrir lo que pasó hace 10 años. De repente recordé algo. La antigua casa de mi familia, donde crecí. Recientemente, había autorizado su demolición para construir un centro comercial. Todos los recuerdos de mis padres habían sido retirados, pero tuve el presentimiento de que mi padre podría haber dejado algo importante que no quería que nadie encontrara. Conduje directamente a la obra. La casa ya no estaba, solo quedaban escombros y muros a medio derribar. El polvo lo cubría todo. Hablé con el encargado de la obra, y le pedí que detuvieran temporalmente la demolición en la zona del antiguo despacho de mi padre. Por favor, que sus hombres tengan cuidado en esta área, dije, señalando los cimientos. Mi padre era muy meticuloso. Podría haber escondido documentos importantes. El encargado me miró con escepticismo, pero asintió. Me quedé allí, bajo el sol abrasador, observando cada palada de tierra. El tiempo pasaba lentamente. Cuando estaba a punto de rendirme, un obrero gritó: «Señora, aquí hay algo». Corrí hacia allí. Bajo el viejo suelo de cemento, tras levantar una tabla de madera podrida, había una pequeña caja de metal oxidada por el tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Era esto. El obrero me ayudó a sacar la caja. La cerradura estaba tan oxidada que no se podía abrir. Tuvimos que usar una barra de hierro para forzarla. Dentro, cuidadosamente envuelto en una tela de seda descolorida, había un cuaderno de cuero viejo y gastado. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno. La caligrafía familiar de mi padre apareció ante mí. Era su diario. Me senté en un montón de ladrillos, sin importarme el polvo, y empecé a leer. Página tras página, el diario revelaba un pasado doloroso que nunca había conocido. Mi padre y Silvestre Larrabeiti habían sido grandes amigos, empezando juntos desde cero. Habían desarrollado una patente revolucionaria en materiales de construcción, pero la codicia cambió a Silvestre. Robó la patente, la registró a su nombre y expulsó a mi padre de la empresa que habían fundado juntos. Mi padre lo llevó a juicio. El joven y apasionado pero inexperto abogado que lo defendió era Laro. El diario detallaba los meses de lucha solitaria de mi padre. Silvestre usó su dinero y poder para comprar testigos y falsificar pruebas. Mi padre perdió el juicio de forma humillante. No solo perdió su creación, sino también a su mejor amigo. Su empresa fue aplastada por el grupo Larrabeiti hasta la quiebra. El mayor dolor de mi padre no fue la pérdida material, sino la traición. Y entonces, la última página del diario me dejó petrificada. Mi padre había escrito: «No entiendo por qué Silvestre me odia tanto. No es solo por la patente. Parece haber un rencor más profundo que desconozco. Ha jurado que hará pagar a toda mi familia, que hará sufrir a mi hija. Debo proteger a Iria a toda costa». Cerré el diario. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ahora lo entendía todo. Damián se acercó a mí, se casó conmigo, no por amor, sino como parte del cruel plan de venganza de su padre. Mi matrimonio, mi felicidad. Todo había sido un teatro construido sobre el odio de la generación anterior. Mi odio ya no era solo hacia Damián, sino hacia toda la familia Larrabeiti. No solo me vengaría por mí, sino también por mi padre. La conmoción del diario de mi padre me llevó varios días para calmarme. El odio entre nuestras familias era mucho más profundo de lo que imaginaba. Ya no era la historia de un marido infiel, sino una conspiración de venganza que abarcaba una generación. Esto solo fortaleció mi determinación. Mientras tanto, la situación de la familia de Damián empeoraba. El grupo Larrabeiti estaba al borde de la quiebra, con deudas bancarias que no podían pagar. El lujoso apartamento donde vivían Damián y Ainhoa estaba a punto de ser embargado. De ser una niña rica, Ainhoa tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Y cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en huir. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz familiar pero temerosa sonó al otro lado. Soy yo, Ainhoa. Me sorprendió un poco. ¿Por qué me llamas? Quiero verte. Hay algunas cosas que creo que te interesará mucho ver, dijo Ainhoa vacilante. Pero tiene que ser en secreto, que Damián no se entere. Dudé. No sabía qué tramaba, pero mi instinto me dijo que podría ser una oportunidad. De acuerdo. Hora y lugar. Los decido yo. Nos reunimos en una pequeña cafetería escondida en un callejón. Llegué temprano y elegí una esquina discreta para observar. Poco después, llegó Ainhoa. Ya no era la joven glamurosa y altiva de antes.
Ahora parecía agotada y demacrada. Llevaba un vestido sencillo, mascarilla y gafas de sol. Mirando a su alrededor con nerviosismo. En su brazo vi un moretón. Siéntate, tía. Ainhoa se sentó y se quitó la mascarilla y las gafas. Su hermoso rostro tenía algunos arañazos y el labio hinchado. «¿Fue Damián, verdad?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Desde que la empresa empezó a tener problemas, ha cambiado por completo. Bebe, juega y luego descarga su ira en mí. Dice que todo es culpa mía, que mi familia es inútil por no ayudarle. Es un monstruo. Guardé silencio, sin mostrar compasión. Era el camino que ella había elegido. No me has llamado solo para quejarte, ¿verdad? Ainhoa respiró hondo para calmarse. Sacó un pequeño USB negro de su bolso y me lo deslizó. Aquí está todo lo que necesitas, dijo. Damián es muy cuidadoso, pero también muy arrogante. Guarda todas las pruebas de sus negocios ilegales, contratos de blanqueo de dinero, libros de contabilidad B, todo en su ordenador personal. Cree que nadie puede tocarlo, pero yo he hecho una copia de todo. Miré el USB y luego a Ainhoa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo traicionas? Ainhoa sonrió con amargura. ¿Traicionarlo? Él me traicionó a mí primero. Me prometió una vida de lujo. ¿Y ahora qué? Estamos ahogados en deudas. Incluso me robó mis últimos ahorros para pagar sus deudas de juego. Fui una estúpida por creer en alguien como él. ¿Y qué gano yo con esto? Fui directa. Algo que creo que es lo más importante para ti, dijo, acercándose. Escuché una conversación entre Damián y su padre. Hablaban del plan para vengarse de tu familia. Damián grabó esa conversación con su teléfono, como una forma de tener a su padre bajo control. Encontré esa grabación. Está todo en este USB. Mi corazón latió con fuerza. Ahí estaba, la prueba definitiva que desenmascaraba toda la conspiración de los Larrabeiti. ¿Qué quieres a cambio? 5 millones de euros, dijo Ainhoa. Y un billete de avión para salir del país. No quiero quedarme aquí ni un segundo más. Quiero empezar de nuevo. Trato hecho, dije sin dudar. Después de que verifique que lo que hay aquí es real, tendrás lo que quieres. Tomé el USB. Cuando me disponía a levantarme, Ainhoa me detuvo. Una cosa más, dijo, vacilante. Hay una carpeta encriptada llamada Laro. Intenté abrirla, pero no pude. No sé qué contiene, pero he visto a Damián revisarla a menudo. Quizás tenga que ver con tu abogado. Me quedé helada. Laro. Otra vez Laro. La sospecha volvió a surgir con fuerza. Asentí a Ainhoa y me fui rápidamente. De vuelta en la oficina conecté el USB. Lo que Ainhoa dijo era cierto. Innumerables pruebas de los crímenes de Damián y el grupo Larrabeiti. Y allí estaba la grabación. Las voces de Damián y Silvestre Larrabeiti, detallando el plan para arruinar a mi padre. Cómo Damián debía seducirme y engañarme para apoderarse de la fortuna de los Solana y vengar el rencor del pasado. Apreté los dientes y los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El odio me consumía, pero me obligué a mantener la calma. Busqué la carpeta encriptada llamada Laro. Tal como dijo Ainhoa, requería una contraseña compleja. Sabía que no podía abrirla por mi cuenta, pero tampoco podía dársela a Laro. ¿Qué debía hacer? Este pequeño USB era mi arma definitiva y al mismo tiempo una bomba de relojería que podría destruirlo todo. Sosteniendo el USB, sentí como si quemara en mi mano. Contenía el poder para destruir a la familia Larrabeiti. Pero también sembraba en mí una gran duda sobre Laro, la persona en la que más me apoyaba. No podía actuar a ciegas. Lo primero que hice fue cumplir mi promesa a Ainhoa. Transferí 5 millones de euros a una cuenta suya en el extranjero y le compré un billete de primera clase a Canadá. No quería tener a alguien tan poco fiable como ella cerca. Solo cuando estuve segura de que había abandonado España, me sentí tranquila. Luego tenía que ocuparme del archivo Laro. Decidí no enfrentarme a él directamente. Si realmente ocultaba algo, nunca lo admitiría. En secreto, contacté con un experto en ciberseguridad de primer nivel, alguien sin vínculos con el mundo empresarial o legal de Madrid. Para garantizar la confidencialidad, le di el USB y le pedí que descifrara la contraseña a toda costa. Mientras esperaba, intenté actuar con normalidad con Laro. Pero la distancia y la desconfianza eran evidentes. Ya no compartía mis pensamientos con él tan abiertamente. Él pareció notarlo. El ambiente entre nosotros se volvió tenso. Una tarde, incapaz de soportarlo más, lo llamé a mi despacho. Decidí ponerlo a prueba una última vez. Laro, dije, mirándolo a los ojos. He pensado mucho en el caso de hace 10 años. Quiero saber la verdad. ¿Cuánto te pagaron los Larrabeiti para que guardaras silencio?
Lo dije con dureza, usando las palabras pagaron y silencio para ver su reacción. Un rastro de dolor cruzó su rostro. Señora Iria, ya se lo dije. Las cosas no son como usted piensa, dijo con voz firme. No puedo revelar los detalles por el deber de confidencialidad con mi cliente, su padre. Por favor, créame. ¿Creerte? Reí con amargura. ¿Cómo quieres que te crea si insistes en ocultarme la verdad? Mi padre era tu cliente, pero yo soy su hija. Tengo derecho a saber. Nuestra discusión se intensificaba cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Elia, mi antigua asistente, entró corriendo, cubierta de heridas. Su ropa estaba rota, tenía un corte en la frente que sangraba y estaba pálida de miedo. Señora Iria, gritó llorando y se abrazó a mí. Elia, ¿qué te ha pasado? La sostuve, horrorizada. ¿Quién te ha hecho esto? Laro también corrió hacia nosotros, preocupado. ¿Llama a una ambulancia? No. No hace falta, dijo Elia, sin aliento. Estoy bien. Tengo que decirle algo. Temblando, sacó de su bolsillo otro teléfono con la pantalla rota. Después de darle el USB, me sentía culpable por mi primo. Pero sabía que los Larrabeiti eran mala gente. Volví a la antigua oficina, fingiendo que buscaba algo, y coloqué un micrófono en el despacho de Damián. Conseguí pruebas de que transfirió más dinero a otro funcionario para evitar la cárcel. Pero me descubrió. Me pegó y me quitó el teléfono con la grabación. Por suerte pude enviar el archivo a este teléfono de respaldo. Elia temblaba mientras hablaba. Dijo que no nos dejaría en paz ni a usted ni a mí. Señora Iria, tengo mucho miedo. La abracé con fuerza, sintiendo una mezcla de ira hacia Damián y compasión por esta chica inocente que se había arriesgado por mí. Damián se había convertido en un animal acorralado. Estaba dispuesto a todo. Tranquila, estoy aquí, la calmé, pero mi corazón era un torbellino. Laro, llama a seguridad para que refuercen nuestra protección y avisa a la policía. Esta vez no dejaré que se escape. La situación se había vuelto extremadamente peligrosa. Sabía que no podía esperar más. Tenía que dar el golpe final antes de que Damián hiciera daño a alguien más. Damián se había vuelto loco y peligroso. Sabía que no se detendría ante nada para silenciar a quienes conocían sus secretos. No podía quedarme esperando su próximo movimiento. Decidí asestar el golpe final, un golpe público que no le diera oportunidad de defenderse. Anuncié a los medios que la Fundación Solana organizaría una gran gala benéfica en el Hotel Palace de Madrid, uno de los lugares más lujosos de la ciudad. El propósito era recaudar fondos para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y emprendedoras en dificultades. Toda la élite empresarial, política y social fue invitada. Sabía que, aunque no quisieran, Silvestre Larrabeiti y Damián tendrían que asistir. Su ausencia en un evento tan significativo solo empeoraría su imagen pública. Preparé la gala con esmero. No era solo un acto benéfico, era mi escenario final. Había preparado un video con todas las pruebas contra Damián, las fotos con Ainhoa mientras fingía estar enfermo, la grabación de la conversación con su padre sobre el plan de venganza, los documentos de malversación, blanqueo y soborno. Todo se proyectaría en la gala. La noche del evento, aparecí con un vestido de gala negro brillante, como un cielo estrellado. Quería ser la oscuridad que estaba a punto de devorar a mi enemigo. Laro me acompañaba, pero había una distancia invisible entre nosotros. Él no conocía mi plan, y yo no conocía su secreto. La gala fue espectacular. Luces, música clásica, copas de champán y conversaciones superficiales. Los Larrabeiti llegaron. Silvestre parecía demacrado y envejecido. Damián intentaba mantener la compostura, pero su mirada no dejaba de buscarme, llena de rencor y miedo. En el punto álgido de la noche, subí al escenario. Todos los focos se centraron en mí. Damas y caballeros, empecé, con voz firme y clara. Estamos aquí para ayudar a mujeres que han tenido menos suerte. Yo misma soy una mujer que ha sufrido traición, engaño y dolor. La historia que voy a contarles es la inspiración de esta fundación. Hice una señal. La gran pantalla detrás de mí se iluminó y el video comenzó. La sala quedó en silencio, y luego estalló en murmullos de asombro a medida que la verdadera cara de Damián quedaba al descubierto. Él y su padre se quedaron sin sangre en el rostro. Intentaron huir, pero mi equipo de seguridad se lo impidió. «Iria, ¿cómo te atreves?», gritó Damián desesperado. Cuando el video terminó con las imágenes de las heridas de Elia, tomé el micrófono de nuevo, con la voz entrecortada. Y esta es la joven valiente que me ayudó a destapar la verdad y que fue brutalmente agredida por este criminal. Ella debería haber estado aquí esta noche. En ese momento, Damián, en un arrebato de locura, arrebató un micrófono de la banda. «Todo es mentira. Esa zorra me está difamando, no la crean»,
El verdadero despreciable es el abogado que está a su lado. Fue él quien, hace 10 años, aceptó un soborno de mi padre para perjudicarlos a ellos. La sala volvió a conmocionarse. Todas las miradas se dirigieron a Laro. Él se quedó paralizado, pálido. En medio de ese caos, mi teléfono vibró. Era un número del hospital. Un mal presentimiento me invadió. Dígame. ¿Es usted Iria Solana?, dijo una enfermera con voz alarmada. Llamamos para informar de que la señorita Elia acaba de sufrir un grave accidente de tráfico frente al hotel. Un testigo dice que el conductor que la atropelló era el señor Damián Varela. El teléfono se me cayó de las manos. Todo el sonido a mi alrededor se desvaneció. Solo vi el rostro horrorizado de Laro y la sonrisa demente de Damián antes de que todo se volviera negro. No sé cómo llegué al hospital. Todo estaba borroso. Solo veía la luz blanca de los pasillos y el olor a desinfectante. Laro corría a mi lado, llamándome, pero no oía nada. Mi mente solo podía ver a Elia en un charco de sangre y las palabras de la enfermera. Todo es culpa mía. Si no la hubiera metido en esto. Llegamos a urgencias. La puerta estaba cerrada, la luz roja de quirófano encendida. Me derrumbé en un asiento, temblando incontrolablemente. La culpa y la impotencia me carcomían. Laro se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Iria, cálmate. Elia estará bien. ¿Calmarme?, grité llorando. ¿Cómo quieres que me calme? Elia está ahí dentro luchando por su vida, y el que le ha hecho esto sigue libre. ¿El que te ha calumniado a ti también? Me volví hacia él, con el rostro bañado en lágrimas. Dime la verdad. ¿Qué es eso del soborno que dijo Damián? ¿A estas alturas todavía vas a ocultármelo? Laro me miró con una expresión de dolor y remordimiento. Apretó los puños y finalmente, con gran determinación, habló con voz ronca. De acuerdo, te lo contaré todo, pero prométeme que, oigas lo que oigas, mantendrás la calma. Me contó que, hace 10 años, después de que mi padre perdiera el juicio, estaba devastado. Sabía que no podía vencer a Silvestre Larrabeiti por la vía legal, pero no se rindió. Se reunió en secreto con él y lo amenazó con pruebas de una evasión de impuestos del grupo Larrabeiti, forzándole a pagarle una compensación. El dinero que Damián llamó soborno era en realidad la indemnización que tu padre le arrancó a los Larrabeiti. Pero para guardar las apariencias, firmaron un acuerdo de confidencialidad que, como abogado, tuve que respetar. Por eso no podía decírtelo. Se lo juré a tu padre. Me quedé atónita. Mi padre no había sido débil, había luchado a su manera. Pero eso no es todo, continuó Laro, con voz sombría. Después de la muerte de tu padre, siempre sentí que algo no encajaba. Su salud se deterioró demasiado rápido. Investigué por mi cuenta y descubrí algo terrible. Me miró, con dificultad. Iria, es posible que tu padre no muriera de una enfermedad. Tengo pruebas que sugieren que Silvestre Larrabeiti lo estuvo envenenando lentamente durante mucho tiempo con una hierba difícil de detectar. Hacía que los síntomas parecieran los de la vejez, pero en realidad fue un asesinato. La sangre se me heló. Envenenamiento. Asesinato. Mi enemigo no era solo un estafador, era un asesino a sangre fría. No solo arruinó a mi padre, le quitó la vida. Un odio supremo, capaz de quemarlo todo, me invadió. En ese momento, la puerta del quirófano se abrió. Un médico salió, agotado. ¿Familiares de la paciente Elia? Ha superado la fase crítica, dijo, quitándose la mascarilla. Ha tenido suerte, pero el impacto fue muy fuerte. Sufre un traumatismo cráneoencefálico y múltiples lesiones. Necesitará mucho tiempo para recuperarse, y si despertará o no, solo el tiempo lo dirá. Laro y yo suspiramos aliviados, pero el corazón seguía encogido. Trasladaron a Elia a la UCI. Solo podíamos verla a través de un cristal. Su rostro estaba pálido, la cabeza vendada, rodeada de cables y máquinas. De repente, el hospital se sumió en el caos. Gritos, enfermeras y guardias corriendo. Está allí. Atrápenlo. Una figura borracha y tambaleante corrió hacia nosotros. Era Damián. Había escapado del hotel y, de alguna manera, había llegado hasta aquí. Seguramente para comprobar si Elia estaba muerta. «Iria, aquí estás», gritó, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y el odio. «Todo es por tu culpa. Has destruido mi vida». Los guardias intentaron reducirlo, pero él se resistió con furia. En el forcejeo, nos señaló a Laro y a mí y rió como un maníaco. «¿Creen que han ganado? Mi padre se cargó a tu padre, y yo me cargaré a vosotros». «Sí, fue mi padre quien lo mató. Lo mató lentamente, con dolor. ¿Me oyen?» Su confesión resonó en el pasillo. Todos se quedaron helados. Justo entonces, llegó la policía.
Lo esposaron y se lo llevaron mientras él seguía gritando. Todo sucedió muy rápido. Su confesión frente a la policía y múltiples testigos se convirtió en la prueba irrefutable, pero no sentí satisfacción, solo un agotamiento inmenso. Nos permitieron entrar a ver a Elia. Me senté a su lado y tomé su mano fría. De repente, sus dedos se movieron. Sus ojos se abrieron lentamente. Señora. Iria. Su voz era un susurro. Elia, has despertado. Tengo que decirle, dijo con dificultad. Yo no soy una simple asistente. Soy la hija ilegítima de Silvestre Larrabeiti. Laro y yo nos quedamos petrificados. Mi madre fue engañada y abandonada por él, continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué a usted para vengarme de él. Encontré la prueba final. La carta de suicidio que escribió confesándolo todo. Está en la caja fuerte de la antigua finca de los Larrabeiti. Tiene que conseguirla. Dicho esto, se desmayó por el agotamiento. Pero sus palabras habían desvelado la última pieza del rompecabezas. Una verdad que nadie podía imaginar. La noticia sobre la verdadera identidad de Elia y la carta de confesión llegó de alguna manera a oídos de Damián mientras estaba detenido, probablemente por un policía corrupto. Para Damián fue el golpe de gracia. Sabía que si esa carta salía a la luz, su familia estaría acabada. La locura lo empujó a su último acto. Aprovechando un descuido durante un traslado, atacó a la policía y escapó. Su único objetivo ahora era el hospital, silenciar a Elia y destruirme a mí. Tras escuchar a Elia, Laro y yo alertamos a la policía y nos preparamos para ir a la finca de los Larrabeiti. Pero un mal presentimiento me invadió. No me sentía tranquila dejando a Elia sola. Laro, ve tú con la policía. Yo me quedo aquí un poco más, a esperar noticias de los médicos. Laro dudó, pero accedió. Ten mucho cuidado, volveré enseguida. Cuando se fueron, volví a la habitación de Elia. El hospital de noche estaba silencioso. Mientras caminaba por el pasillo, una sombra salió de una esquina, me tapó la boca y me arrastró. El olor a alcohol y sudor agrio me golpeó. Era Damián. Me llevó al aparcamiento subterráneo, un lugar desierto y sin cámaras. Sacó una navaja y me la puso en el cuello. ¿Creías que habías ganado, zorra? Siseó. En cuanto desaparezcáis tú y mi hermanastra bastarda, todo habrá terminado. Damián, estás loco. Entrégate e intenté mantener la calma. ¿Entregarme? Rió a carcajadas. ¿Para pudrirme en la cárcel? Nunca. Te llevaré a reunirte con tu padre. Me arrastró hacia su coche. En ese momento, un grito resonó. Damián. Era Laro. Había vuelto. No se había quedado tranquilo. Al verlo, Damián se puso aún más violento. Llegas justo a tiempo. Moriréis juntos, como dos tortolitos. Me empujó con fuerza y se abalanzó sobre Laro con la navaja. Los dos hombres forcejearon. Laro, aunque no era un luchador, se defendió con valentía para protegerme. En medio del caos cogí un extintor y lo golpeé en la espalda con todas mis fuerzas. Damián se tambaleó. La navaja se le cayó. Laro aprovechó para derribarlo e inmovilizarlo. Justo entonces sonaron las sirenas de la policía. Habían notado algo extraño y habían regresado. Decenas de agentes armados nos rodearon. Esta vez, Damián no tenía escapatoria. Fue esposado y arrestado, su mirada todavía llena de odio hacia mí. Me quedé allí, sin aliento, sintiendo que las piernas me fallaban. Laro corrió a abrazarme. ¿Estás bien? ¿Te ha herido? Negué con la cabeza y hundí el rostro en su pecho, sintiendo su calor y seguridad. La pesadilla, por fin, había terminado. Con la ayuda de la policía, llegamos a la antigua capilla de los Larrabeiti. La caja fuerte estaba oculta tras un antiguo tapiz. Dentro, tal como dijo Elia, había un sobre amarillento. Lo abrí con manos temblorosas. Era una larga carta escrita por Silvestre Larrabeiti. En ella, lo confesaba todo. El odio ancestral entre sus familias, la envidia que consumió su amistad con mi padre, el robo de la patente y el lento envenenamiento de su antiguo amigo. Al final de la carta, había un arrepentimiento tardío y una súplica de perdón. Junto a la carta, un pequeño frasco de veneno, probablemente para quitarse la vida. Sosteniendo la carta, sentí una mezcla de emociones. Mi enemigo había expuesto sus propios crímenes, pero no sentí victoria, solo cansancio y tristeza por una vida consumida por el odio. Al volver a casa, revisé de nuevo el diario de mi padre. Atrapado en la última página, un pequeño trozo de papel que había pasado por alto cayó. Era la letra de mi padre, escrita en sus últimos días. Iría, mi amor. Ya sé toda la verdad sobre Silvestre.
He encontrado una copia de la carta de arrepentimiento que ocultaba. El odio lo destruyó a él y casi me destruye a mí. Pero al final, elijo perdonar, porque no quiero que mi hija viva atrapada en esta espiral de odio. Vive una vida en paz, hija mía. Ese es el mayor legado que te dejo. Las lágrimas brotaron. Mi padre lo había sabido todo y había elegido el perdón. Mi gran padre. Comprendí que la venganza definitiva no es destruir al enemigo, sino liberarse a uno mismo de las cadenas del odio. Decidí parar. Entregué todas las pruebas a la policía, pero solo presenté cargos por los delitos cometidos personalmente por Damián, intento de homicidio de Elia, malversación, secuestro y amenazas de muerte. La deuda de sangre de la generación anterior, decidí cerrarla, tal como deseaba mi padre. Un año después, la Fundación Solana creció con fuerza. Ayudé a innumerables mujeres en situaciones difíciles. Elia, tras una larga rehabilitación, se recuperó milagrosamente. Decidió usar parte de su herencia para dirigir la fundación conmigo. Ainhoa desde Canadá me envió una carta de agradecimiento. Había empezado una nueva vida, estudiando algo que le apasionaba. Damián fue condenado a 20 años de prisión. Su madre, tras tantos golpes, se hundió en una profunda depresión. Me encargué de que la ingresaran en una residencia de lujo, con todos los gastos cubiertos por mi fundación. Hoy es un día soleado. Laro y yo estamos visitando la tumba de mi padre. Dejo un ramo de flores blancas. Papá, he seguido tu consejo susurro. He encontrado mi paz. Laro me toma la mano. Estoy seguro de que, allá donde esté, está muy orgulloso de ti. Nos miramos y sonreímos. Nuestro amor había florecido de forma natural a través de la tormenta. No era apasionado y ruidoso, sino profundo y sólido, construido sobre la comprensión y la confianza. Cuando nos íbamos, un furgón penitenciario pasó a nuestro lado. A través de la ventanilla, vi un rostro familiar, demacrado y sin vida. Era Damián, en un traslado para una visita médica. Él también nos vio. Su mirada ya no contenía odio, solo un vacío absoluto. Aparté la vista. Apreté la mano de Laro, me di la vuelta y caminé con él hacia el sol. El pasado había quedado atrás. Un futuro feliz nos esperaba.